Mi teléfono vibró sobre la mesa del restaurante justo cuando el mesero traía nuestros platos principales. El número era desconocido, pero el mensaje que apareció en la pantalla me heló la sangre. Levántate y vete ahora mismo. No digas nada a tu hija. Tu vida está en peligro. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Levanté la vista hacia mi hija Francisca, quien sonreía mientras conversaba animadamente con su esposo Rodrigo sobre sus planes de expandir el negocio familiar. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el celular bajo la mesa releyendo ese mensaje que no tenía ningún sentido. «Papá, ¿estás bien?» Francisca me miraba con preocupación. «Te pusiste pálido de repente». 68 años de vida me habían enseñado a confiar en mis instintos. 40 años trabajando en la industria minera enfrentando derrumbes, accidentes y decisiones que podían costar vidas, me habían dado un sexto sentido para el peligro. Y en ese momento cada célula de mi cuerpo me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Me siento un poco mareado. No era mentira. Mi corazón latía como tambor de guerra. Creo que la presión arterial me está jugando una mala pasada. Rodrigo se inclinó hacia adelante con expresión de falsa preocupación. «Don Héctor, necesita que llamemos a un médico. Podemos cancelar la cena e ir directo a una clínica». No. Logré ponerme de pie, aferrándome al borde de la mesa. «Solo necesito aire fresco. Voy al baño un momento y luego salgo a caminar». «Papá, te acompaño». Francisca comenzó a levantarse. «No», la palabra salió más fuerte de lo que pretendía. «Perdón, hija, es solo que necesito un momento a solas. Ya sabes cómo soy con estas cosas». Caminé hacia los baños del restaurante Casa Lastarria con pasos que esperaba parecieran normales, aunque mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Por qué mi vida estaría en peligro cenando con mi propia familia? Pero lo que no sabía era que esa cena había sido planificada meticulosamente durante semanas, y que el plato que esperaba en mi lugar contenía algo mucho más peligroso que calorías. Una vez en el baño, cerré la puerta del cubículo con pestillo y marqué el número desconocido. Respondieron al primer timbre. «Don Héctor, gracias a Dios que llamó». La voz era femenina, joven, con un acento que reconocí vagamente. «Soy Carla, trabajo en la cocina del restaurante. No tenemos mucho tiempo». «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?» «Soy prima de Rosa, su empleada doméstica. Ella me pidió que lo vigilara esta noche porque estaba preocupada por usted». Su voz temblaba. «Don Héctor», vi cómo su yerno le puso algo al bife Wellington que ordenó. Una botellita pequeña vertió el contenido mientras el chef no miraba. El mundo se inclinó bajo mis pies. ¿Qué cosa le puso? No lo sé, pero después lo escuché hablando por teléfono en el pasillo de servicio. Dijo que en media hora usted estaría tan desorientado que firmaría cualquier documento que le pusieran enfrente. Documentos. La reunión de esta noche no era solo una cena familiar. Rodrigo había insistido en que trajera los papeles de transferencia de acciones de mis 3 empresas mineras. Solo para revisarlos juntos, suegro. Quiero asegurarme de que cuando usted se retire todo quede bien estructurado para Francisca. Mis empresas valían aproximadamente $8 millones. 3 operaciones mineras en el norte de Chile que había construido desde cero después de trabajar 20 años como ingeniero para otras compañías. ¿Dónde estás ahora?, le pregunté a Carla. En la cocina. Su familia está preguntando por usted. Su hija parece genuinamente preocupada.
pero su yerno sigue mirando su reloj cada 30 segundos. Necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes tomar una foto de mi plato sin que nadie te vea? Ya lo hice. Se la envío ahora. Mi teléfono vibró con una imagen. El bife Wellington se veía perfectamente normal, elegante presentación con salsa de hongos y espárragos al lado. Pero ahora sabía que contenía veneno. No, no veneno. Algo para drogarme, para hacerme vulnerable, para convertirme en un viejo confundido que firmaría documentos sin comprender lo que hacía. Carla, ¿hay alguna salida trasera del restaurante? Sí, por la cocina. Pero don Héctor, su familia va a darse cuenta si desaparece. Déjame preocuparme por eso. Colgué y marqué inmediatamente otro número. Ramón Silva, mi abogado de 30 años y uno de mis mejores amigos, respondió con su habitual tono jovial. Héctor, ¿cómo está la cena con la familia? Ramón, necesito que vengas al restaurante Casa Lastarria inmediatamente. Y trae a alguien de la PDI. La Policía de Investigaciones de Chile era nuestra versión del FBI. El tono de Ramón cambió instantáneamente. ¿Qué pasó? Mi yerno acaba de drogar mi comida. Planeaba hacerme firmar documentos de transferencia de las empresas. Mierda. Héctor, sal de ahí ahora mismo. Eso planeo hacer. Pero necesito que documenten todo. Carla, una mesera es testigo. Tiene foto del plato. Voy para allá con el detective Muñoz. Debe estar de turno. ¿Dónde están los documentos? En mi maletín bajo la mesa. ¿Los tiene Rodrigo? Todavía no, pero los va a tener si no actúo rápido. Salí del baño con paso decidido. En lugar de volver a nuestra mesa, me dirigí hacia la cocina. Un mesero intentó detenerme, pero Carla apareció de inmediato. Don Héctor, por aquí. Me guió entre las estaciones de trabajo donde los chefs preparaban platos sin prestar atención al anciano que atravesaba su dominio. Salimos por la puerta trasera a un callejón que olía a basura y aceite usado. El contraste con el elegante interior del restaurante no podría haber sido más marcado. Gracias, Carla, le debo mi vida. Rosa me contó que usted le pagó la operación de corazón de su madre el año pasado. Esto no es nada comparado con eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad su propia hija sabía lo que su esposo planeaba? Esa era la pregunta que me aterraba responder. ¿Francisca era cómplice o víctima? Mi teléfono comenzó a sonar. Francisca. Rechacé la llamada y caminé rápidamente hacia la Alameda, la avenida principal que pasaba frente al restaurante. Necesitaba distancia, necesitaba pensar, necesitaba... Don Héctor Morales, una voz masculina me detuvo. Me giré para encontrar a dos hombres en traje oscuro. Uno de ellos mostraba una placa de la PDI. Detective Cristian Muñoz. Su abogado nos envió. ¿Está usted bien? Ahora sí. La tensión finalmente comenzó a abandonar mis hombros. Fue entonces cuando todo cambió de golpe. Mi teléfono sonó nuevamente, pero esta vez era un mensaje de Francisca. Papá, ¿dónde estás? Rodrigo dice que te vio salir por la cocina. ¿Qué está pasando? Estoy asustada. ¿Asustada? ¿De qué? De que su plan hubiera fallado o genuinamente preocupada por su padre. Detective, necesito que venga conmigo al restaurante ahora mismo. Pero primero necesito saber algo. Pasamos los siguientes 10 minutos en el auto policial estacionado a media cuadra del restaurante mientras yo les explicaba la situación completa. El detective Muñoz escuchaba con expresión cada vez más seria. Intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude, estos son delitos graves. Pero necesitamos evidencia sólida.
Tenemos el plato. Carla puede testificar que vio a Rodrigo adulterarlo. La palabra de una empleada contra un empresario. Muñoz negó con la cabeza. Necesitamos más. ¿Qué sugiere? Que vuelva al restaurante. Que actúe como si nada hubiera pasado. Nosotros entraremos después como clientes normales y documentaremos todo. ¿Quiere que coma esa comida envenenada? No. Diremos que el restaurante se equivocó de plato. Que hubo un problema con la orden. Lo importante es ver cómo reacciona su yerno cuando el plan falla. Ramón llegó en ese momento en su Mercedes, estacionándose detrás del vehículo policial. Tenía 62 años, pero se movía con la energía de alguien 20 años menor. Héctor, explícame todo de nuevo, desde el principio. Le conté sobre el mensaje de Carla, sobre la droga en mi comida, sobre los documentos de transferencia que Rodrigo había insistido que trajera. Hijo de puta. Ramón nunca maldecía a menos que estuviera verdaderamente furioso. ¿Y Francisca, qué rol juega ella en esto? No lo sé. Necesito averiguarlo. El detective Muñoz intervino. Tengo una idea mejor. Don Héctor, ¿confía en su empleada Rosa? Con mi vida, llámela, dígale que vaya a su casa y busque cualquier cosa inusual. Si están planeando robarle, probablemente ya tienen cosas preparadas. Rosa respondió al tercer timbre, su voz preocupada. Don Héctor, está bien. Carla me llamó y me contó todo. Rosa, necesito que hagas algo por mí. Ve a mi casa, a mi estudio. Revisa si hay documentos fuera de lugar, si falta algo, si hay algo nuevo que no debería estar ahí. Voy ahora mismo. Tengo la llave. Mientras esperábamos, el detective Muñoz hizo algunas llamadas. Tengo un fiscal de turno que puede emitir una orden de allanamiento si encontramos causa probable. 20 minutos después, Rosa llamó. Su voz sonaba ahogada, como si hubiera estado llorando. Don Héctor, encontré algo terrible. ¿Qué cosa? En el cajón de su escritorio, alguien puso documentos nuevos, transferencias bancarias ya firmadas, pero la firma no es suya. Es una falsificación. Y hay más, órdenes de venta de acciones fechadas para mañana, todo falsificado. La traición se hundió más profundo. No solo planeaban drogarme esta noche, tenían un plan B preparado. Documentos falsificados por si yo no cooperaba. Rosa, no toques nada. El detective Muñoz va a enviar a alguien. Pero lo que no sabía era que mientras hablaba con Rosa dentro del restaurante Casa Lastarria, Rodrigo había comenzado a desesperarse. Francisca marcaba mi número por 15ª vez. Sus manos temblaban mientras Rodrigo paseaba nerviosamente junto a nuestra mesa abandonada. Algo salió mal. Rodrigo hablaba en voz baja pero urgente. Tu padre no debería haber salido. Debería estar aquí comiendo, drogándose sin saberlo. ¿Drogándose? Francisca lo miró con horror. ¿De qué estás hablando? Y en ese momento, mi hija descubrió la verdad sobre el hombre con quien se había casado 2 años atrás. El plan era simple, Francisca. Lo drogamos sutilmente, esperamos 30 minutos y luego le presentamos los documentos de transferencia. En su estado confundido, firma sin pensar. Mañana, cuando se despierte y no recuerde bien la noche, ya será demasiado tarde. ¿Drogarlo? La voz de Francisca subió de tono. Estás loco. Es mi padre. Es un viejo terco que tiene 8 millones de dólares que deberían ser nuestros. Rodrigo finalmente reveló su verdadera naturaleza. Tú eres hija única. Ese dinero te corresponde. Solo estoy acelerando lo inevitable. Acelerando, Francisca se puso de pie bruscamente.
¿Qué más has hecho, Rodrigo? Nada que tú no vayas a agradecer cuando tengamos el control de las empresas mineras. Cometí un error fatal sin darme cuenta entonces, pero que comprendería después. Subestimé cuánto amaba a mi hija el dinero versus cuánto me amaba a mí. Francisca no llamó a la policía, no denunció a su esposo. En cambio, se sentó lentamente y preguntó: ¿los documentos falsificados en su casa están listos? Afuera, en el auto policial, recibí otro mensaje de Carla. Don Héctor, su hija acaba de preguntarle a su yerno sobre documentos falsificados. Creo que ella sí sabía. El dolor que sentí fue físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Mi única hija, la niña que había criado solo después de que mi esposa muriera en un accidente automovilístico cuando Francisca tenía 8 años. La niña por la que había trabajado 80 horas semanales para darle la mejor educación. La mujer que había estudiado administración de empresas específicamente para ayudarme con los negocios familiares algún día. Todo había sido una mentira. Detective, tengo nueva información. Le mostré el mensaje de Carla. Muñoz leyó con expresión grave. Esto cambia todo. Ahora tenemos conspiración confirmada entre ambos. Don Héctor, lo siento mucho. Ramón puso su mano en mi hombro. Héctor, sé que esto duele, pero necesitamos actuar rápido. Si tienen documentos falsificados, pueden intentar usarlos en cualquier momento. ¿Qué recomienda? Entramos ahora, con la PDI con orden de allanamiento para tu casa, y arrestamos a ambos antes de que puedan hacer más daño. El detective Muñoz asintió. Tengo la orden. El fiscal la emitió basándose en el testimonio de Rosa sobre los documentos falsificados. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi teléfono sonó y esta vez respondí. «Papá». La voz de Francisca sonaba extraña, tensa. «Papá, necesito que vuelvas al restaurante. Por favor». «¿Por qué debería hacerlo, Francisca?» Un largo silencio. Porque te amo y estoy asustada y no sé qué hacer. ¿Asustada de qué? De Rodrigo. Papá, acaba de confesarme que te drogó la comida, que tiene documentos falsificados, que planeaba robarte todo. Su voz se quebró. Yo no sabía nada, papá. Lo juro por la memoria de mamá. No sabía nada. ¿Era verdad o era otra manipulación? Francisca, ¿dónde está Rodrigo ahora mismo? En el baño. Papá, tengo miedo. Cuando confronté lo que me confesó se puso furioso. Dijo que si arruino el plan, me va a lastimar. La decisión se tomó en ese instante. Sin importar si mi hija era culpable o inocente, no iba a permitir que su esposo la amenazara. Francisca, escúchame con mucha atención. Sal del restaurante ahora mismo. Camina hacia la Alameda y espera en la esquina del Café Colonia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la policía está aquí y van a arrestar a Rodrigo en 3 minutos. Si no quieres que te arresten a ti también, sal ahora. El silencio del otro lado se extendió por 5 segundos eternos. La policía, ¿cómo? Alguien me advirtió. Ahora sal de ahí. Colgué y miré al detective Muñoz. Mi hija está saliendo. Su esposo está en el baño. Es el momento. Entramos al restaurante en una formación que parecía sacada de una película. El detective Muñoz al frente con su placa visible, 2 agentes uniformados detrás, Ramón y yo cerrando la marcha. El maitre intentó detenernos, pero Muñoz simplemente mostró la orden judicial. Policía de investigaciones. Tenemos una orden de arresto. Los comensales dejaron de comer para observar el drama que se desarrollaba.
Caminamos directamente hacia nuestra mesa donde solo quedaba mi maletín con los documentos. Rodrigo salió del baño en ese preciso momento. Su rostro pasó del blanco al verde cuando nos vio acercarnos. ¿Qué está pasando? Rodrigo Sepúlveda queda arrestado por intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y amenazas. Muñoz le leyó sus derechos mientras los agentes lo esposaban. Esto es un error. No hice nada. Rodrigo forcejeaba mientras los agentes lo sujetaban. Tenemos a un testigo que lo vio adulterar la comida de don Héctor. Muñoz señaló hacia la cocina donde Carla observaba nerviosa. Y tenemos documentos falsificados en la casa de la víctima. Francisca sabe todo. Ella estaba de acuerdo. Ella planeó todo esto conmigo. Ahí estaba. La confirmación final de la traición de mi hija. Salí del restaurante con piernas temblorosas. Afuera, en la esquina que le había indicado, Francisca esperaba con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando me vio, corrió hacia mí. Papá, lo siento tanto, lo siento tanto. La detuve con una mano levantada. ¿Cuánto sabías? Yo no podía sostener mi mirada. Francisca Morales también queda arrestada como cómplice. 2 agentes femeninas se acercaron. Papá, por favor, se aferró a mi brazo con desesperación. Por primera vez en mi vida, aparté físicamente a mi hija. Me drogaste, planeaste robarme. Falsificaste mi firma. Rodrigo me obligó, me amenazó. Entonces, ¿por qué cuando Carla te envió ese mensaje citándote preguntándole sobre documentos falsificados, no llamaste a la policía? ¿Por qué preguntaste si estaban listos? Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Los siguientes días fueron una pesadilla burocrática. Declaraciones en la fiscalía, análisis del plato envenenado que contenía flunitrazepam, una droga similar al rohypnol, revisión de los documentos falsificados encontrados en mi casa, análisis forense que confirmó que tanto Rodrigo como Francisca habían estado en mi estudio la semana anterior, sus huellas dactilares por todas partes. Lo que descubrí durante la investigación fue aún peor. Rodrigo tenía deudas de juego por más de 3 millones de pesos. Había apostado el dinero de la dote de Francisca. Había vendido en secreto el apartamento que yo les había regalado como regalo de bodas. Había falsificado mi firma en cheques que Rosa había encontrado en la basura de mi casa. Y Francisca lo sabía. Los registros de WhatsApp recuperados por la PDI mostraban meses de conversaciones donde ambos planificaban cómo solucionar el problema del viejo. En uno de los mensajes, fechado 3 semanas antes de la cena fatal, Francisca escribía: «Papá nunca va a firmar voluntariamente. Tenemos que forzarlo de alguna manera. ¿Qué tal si lo asustamos con un diagnóstico médico falso?» La respuesta de Rodrigo: «Mejor drogarlo, más rápido, menos riesgo de que sospeche algo». El juicio fue rápido. Tanto Rodrigo como Francisca se declararon culpables después de que el fiscal presentara evidencia abrumadora. Rodrigo recibió 8 años de prisión. Francisca 5 años con beneficios carcelarios por colaborar parcialmente con la investigación. 3 meses después del arresto recibí una carta de Francisca desde el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Rodrigo me manipuló. Me hizo creer que tú nos estabas negando lo que nos correspondía por derecho. Me convenció de que eras egoísta, de que acumulabas riqueza que deberías compartir. Pero ahora, en esta celda con tiempo para pensar sin su voz en mi oído,
Me doy cuenta de que fui yo quien fue egoísta. Tú trabajaste 40 años para construir esas empresas. Cada peso, cada mina, cada decisión difícil. Y yo quise tomarlo todo sin haber ganado nada. Lo siento, lo siento por ser tan codiciosa que estuve dispuesta a destruirte. Si algún día puedes perdonarme, aunque sea un poco, estaré esperando. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a todas las otras cartas que había recibido durante estos 3 meses. No había respondido ninguna. Rosa entró con café y el periódico de la mañana. Don Héctor, el abogado Ramón, llamó. Dice que los papeles de divorcio de Francisca están listos para su firma como testigo. Gracias, Rosa. ¿Va a ir a verla algún día? La pregunta que me hacía cada mañana desde que Francisca fue encarcelada. No lo sé. Ramón llegó esa tarde con documentos nuevos. Héctor, necesitamos hablar sobre tu testamento. ¿Qué pasa con él? Francisca sigue siendo tu heredera universal. Si algo te pasa antes de que salga de prisión, ella heredará todo de todas formas. La ironía era devastadora. Después de intentar robarme, después de drogarme, después de falsificar documentos, mi hija todavía recibiría todo cuando yo muriera. Cámbialo. Las 3 empresas mineras irán a un fideicomiso educativo para estudiantes de ingeniería de bajos recursos. Mi casa y ahorros personales para Rosa y su familia por haberme salvado la vida. Y Francisca, nada, ni un peso. Ramón abrió su portafolio y sacó documentos preparados. Anticipé tu decisión, solo necesito tu firma. Firmé con mano firme, sintiendo no alivio sino un vacío profundo. Mi única familia perdida por codicia. 5 años después, el día de su liberación, Francisca vino a mi puerta. Se veía delgada, envejecida, rota. Tenía 37 años, pero parecía de 50. Hola, papá. Francisca. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado sin decir palabra. Ella entró lentamente mirando la casa donde había crecido como si fuera un museo de vida perdida. Papá, pasé 5 años pensando en lo que hice. Tuve terapia. Trabajé en la panadería de la prisión. Aprendí a ser humilde. Aprendí a ser humilde. Aprendí que el dinero no vale nada comparado con el amor de un padre. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde solía sentarse cuando era niña. No vengo a pedirte que me perdones. Vengo a decirte que te amo, que lamento cada segundo de lo que hice, y que si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser la hija que merecías. La miré durante largo tiempo, esta mujer que había compartido mi sangre, mi apellido, mi vida, esta extraña que había planeado destruirme. Francisca, cambié mi testamento. No vas a heredar nada cuando muera. Lo sé, me lo dijo el abogado, y está bien, es lo que merezco. Tengo 73 años ahora. 5 años envejecen mucho a un hombre, especialmente cuando ese envejecimiento viene con traición. Lo sé, papá, pero me detuve, luchando con las palabras que sabía que necesitaba decir. Pero también pasé 5 años solo, sin familia, sin nadie que me llame papá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si quieres una oportunidad para demostrar que has cambiado, tendrás que empezar desde cero, como extraña, no como hija. Ganarás cada migaja de confianza que alguna vez te di tan fácilmente. Lo entiendo. Rosa necesita ayuda en la casa. Está mayor ahora. No puede hacer todo sola. El trabajo paga salario mínimo y tendrás que dormir en el cuarto de servicio. ¿Te interesa?
Francisca miró alrededor de la mansión donde había crecido como princesa. Ahora se le ofrecía vivir allí como empleada. Acepto. Empiezas mañana a las 6 de la mañana. Los primeros meses fueron tensos. Francisca trabajaba duramente, limpiando, cocinando, ayudando a Rosa con las tareas del hogar. Nunca se quejaba, nunca pedía privilegios. A veces la escuchaba llorar en su cuarto por las noches. Lentamente, muy lentamente, algo comenzó a reconstruirse entre nosotros. No era lo que teníamos antes. Eso había muerto la noche que intentó drogarme. Pero era algo nuevo, más honesto, construido sobre realidades en lugar de ilusión. 2 años después de su liberación durante un desayuno rutinario, Francisca me dijo, «Papá, conseguí un trabajo en una panadería del centro. No paga mucho, pero es honesto y me gusta hornear. Voy a mudarme a un departamento pequeño en Estación Central. Ya no quieres trabajar aquí, necesito demostrarme a mí misma que puedo sobrevivir sin tu dinero, que puedo ser alguien por mis propios méritos». Asentí, sintiendo algo parecido al orgullo. «Está bien, pero ¿puedo venir a visitarte los domingos? Para desayunar juntos». Me gustaría eso. Hoy, 3 años después de ese desayuno, Francisca es la gerente de esa panadería. Vive modestamente en su departamento pequeño. Viene cada domingo sin falta a desayunar. Hablamos de cosas simples. El clima, las noticias, sus recetas nuevas. Nunca hablamos de aquella noche en el restaurante Casa Lastarria. Nunca mencionamos los documentos falsificados o el flunitrazepam en mi comida. Esas cosas viven en el pasado, fantasmas que ambos preferimos no invocar. Mi testamento sigue igual. Francisca no heredará nada, pero le ayudo con su renta a veces, cuando sé que el dinero está ajustado. Compro pan en su panadería cada semana. Son gestos pequeños que dicen lo que mis palabras no pueden, que tal vez, lentamente en algún nivel profundo, algo parecido al perdón está comenzando a brotar. Rosa, quien ahora tiene 70 años, me preguntó ayer, «Don Héctor, ¿algún día va a cambiar ese testamento?» No lo sé, Rosa. Tal vez o tal vez no. El dinero ya no importa tanto como solía hacer. Lo que aprendí de todo esto es simple pero devastador. La familia no es garantía de amor. La sangre no es garantía de lealtad. Y el perdón, si llega, no es un momento, sino un proceso que puede durar toda una vida. Francisca perdió $8 millones por codicio. Yo perdí a mi única hija por 3 años. Ambos pagamos precios terribles por errores que parecían soluciones fáciles en su momento. Pero ella aprendió algo que el dinero nunca podría enseñar: el valor del trabajo honesto, la dignidad de ganarse el respeto en lugar de heredarlo, y el peso real de las consecuencias. En cuanto a Rodrigo, supe por el abogado que salió de prisión hace 6 meses. Está viviendo con su madre en Valparaíso, trabajando en un taller mecánico. Francisca me contó que intentó contactarla una vez, pidiéndole que volvieran a estar juntos. Ella cambió su número de teléfono al día siguiente. A veces, cuando estoy solo en mi estudio mirando las fotografías de cuando Francisca era niña, me pregunto dónde fue que fallé como padre. ¿Le di demasiado? ¿La malcrié tanto que creció pensando que merecía todo sin trabajar por nada? O tal vez simplemente eligió mal, se casó con el hombre equivocado y tomó decisiones terribles que casi destruyen a ambos. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, en esa zona gris donde la mayoría de las verdades humanas viven.
Esta mañana, domingo, como siempre, Francisca tocó mi puerta a las 9 en punto. Traía pan fresco de su panadería y una sonrisa cansada pero genuina. Buenos días, Buenos días, hija. La palabra hija todavía me cuesta pronunciarla, pero cada vez es un poco más fácil. Desayunamos juntos en silencio cómodo, el tipo de silencio que solo pueden compartir dos personas que han sobrevivido a una guerra juntos. No una guerra contra un enemigo externo, sino una guerra contra la peor versión de nosotros mismos. Cuando se fue, me dio un abrazo rápido. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Y esta vez, casi lo sentí como verdad. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en mi situación. ¿Habrías perdonado a tu hija? ¿Le habrías dado una segunda oportunidad? ¿Cambiarías el testamento o lo dejarías como está? Déjanos tu opinión y no olvides compartir esta historia para que otros también estén alertas. La traición familiar es más común de lo que pensamos, y todos necesitamos estar preparados. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el video sugerido. Gracias por